Hola, vamos a hablar hoy en este breve tutorial de BatchGR, que es un gestor de insignias que nos permite de manera gratuita crear y gestionar, lógicamente, es decir, emitir insignias, modificarlas, revocar esa emisión y a través de creación de emisores dentro de esta aplicación, ¿vale? También nos va a permitir como usuarios el hecho de recibir una insignia y almacenarlas en forma de mochila, pues como cualquier visor de insignias. Eh, ya digo que para crearnos un usuario en BatchGR, totalmente gratuito, nos vamos arriba a Create Account y aquí lo que haremos es, o podemos enlazarnos con alguna de estas redes sociales o poner nuestro correo electrónico, nombre, apellido y contraseña, ¿vale? En mi caso ya tengo usuario, lo voy a introducir y pongo la contraseña y ya entro. Entonces ya digo que en este tenemos dos formas de trabajar dentro de esta plataforma, pues como usuario en el cual pues accedemos siempre automáticamente a la zona de insignias. Estas son las insignias que he recibido, ¿vale? Como receptor. Y aquí puedo añadir, es decir, importar otras insignias pues, que haya ido recibiendo en diferentes formaciones, ¿vale? Y entonces siempre y cuando sigan el estándar OpenBatch. Luego en las colecciones, aquí podré, como toda mochila, podré ir creando grupos o clasificaciones o agrupaciones de insignias, las cuales pues estas colecciones podrán ser públicas o privadas para compartirlos pues, con un posible contratador o una empresa que esté interesada en mí o un cliente. Entonces, bueno, pues mostrar aquellas insignias y aquellas competencias que he ido adquiriendo en formaciones. Luego tenemos esta zona de issuers y esta es la que nos interesa a nosotros, esta zona para gestionar, es decir, esa zona de emisores. Lo primero que tenemos que hacer es crearnos un emisor. Ese emisor podemos ser nosotros a nivel individual o puede ser una entidad, un centro, una institución, una empresa que, digamos, certifique esa emisión de esa insignia. Cuanto mayor sea la empresa o de mayor prestigio, pues lógicamente más peso tendrá esa insignia frente a quizás entregarlas nosotros a nivel individual, aunque también depende de nuestro peso como docentes. Crear un emisor es tan sencillo como pinchar en este botón, añadir una imagen, aunque es opcional, es recomendable para que parezca o que sea más oficial, añadir un nombre, un enlace a la web, el correo de contacto y una descripción. Y daríamos a Add Issuer y hasta ahí tendríamos ese emisor nuevo. En nuestro caso, pues yo ya tengo creado un issuer, el del Gabinete de la Educación de la Universidad Politécnica de Madrid, y donde además nos viene un resumen pues, de las insignias, los badges más entregados y pues toda la información que tenemos del número de insignias asociadas, el número de grupos, porque podemos crear grupos, ahora veremos, los receptores y los itinerarios, que es una de las herramientas más interesantes que nos ofrece BatchGR. Ya pinchando en este issuer, pues desde aquí podemos editarlo, podemos gestionar los empleados, es decir, qué grupo de personas van a trabajar dentro de este emisor, porque imaginaros pues, que tenemos varios profesores, como es el caso del Gabinete de la Educación, de nuestras formaciones, tenemos varios profesores, los cuales pues cada uno podrá ir emitiendo sus insignias. Y luego aquí podremos añadir los itinerarios educativos que generemos, los grupos de usuarios que creemos para asociarlos a itinerarios y el batch classes que se refiere a las insignias, es decir, esas insignias que podremos crear. ¿Cómo crearemos una insignia nueva? Aquí tenemos el listado de insignias que hemos ido creando y cuándo y el número de receptores y para crear una insignia pincharemos en Add Batch Class. Y aquí lo que haremos es arrastrar o cargar una imagen que hayamos creado previamente o también nos ofrece la posibilidad de generar una de manera aleatoria. El problema de esto es que, bueno, pues nos dará la imagen que sea y podrá ser que nos venga bien o que no nos venga bien. Podemos ir pinchando hasta que encontremos una que nos guste. Yo personalmente creo que es más adecuado crear una insignia, es decir, crear un diseño, pues ya sea con alguna de las herramientas que tenemos, como por ejemplo openbatch.me o cualquier otra que conozcáis, o incluso una pues a través de Photoshop si conocéis la herramienta o como veáis. Luego incluiríamos un nombre,
una descripción, en esta podríamos incluir incluso parte del programa, que en principio debe ser una descripción corta, y el criterio, esto es muy importante, aquí cuanta más información aportemos, mejor, siempre, porque aquí lo que podremos hacer es pues, indicar qué es lo que ha tenido que superar, qué objetivos ofrece esa formación, es decir, cuanta más información nos dé sobre todo a la persona que va a ver esa insignia, es decir, que nos va a contratar, por ejemplo, pues poder ver qué hemos superado, qué formación hemos superado. Podremos añadir además lenguaje de marcado y esto es muy interesante. Podremos además, de manera opcional, es decir, o con texto o URL, podemos añadir una URL. Una URL, ¿y esto para qué es? Muy, muy importante. Imaginaros que yo cojo y en este criterio, o más bien dicho, yo llego, me creo un usuario en BatchGR, creo un issuer que sea Universidad Politécnica de Madrid, puedo poner la URL que quiera, con lo cual, ¿quién demuestra que vamos a partir de ese issuer crear una insignia y entonces quién demuestra que esa insignia realmente es una insignia oficial de la Universidad Politécnica de Madrid, por ejemplo? Bueno, pues si yo cogiera y esos criterios que iba a incluir aquí como texto los asociase o los guardase en una página dentro de la página oficial de la UPM, entonces le daría mayor validez. Porque, lógicamente, si no, una persona que no pertenezca a la Politécnica no puede subir un texto o una página dentro de una página oficial de la Politécnica. Entonces, si aquí tuviéramos una URL oficial asociada a unos textos oficiales de esos criterios, le daría mayor validez. En nuestro caso, en el Gabinete de la Educación, lo que hacemos es enlazar a los criterios que tenemos en nuestra página web. Y ya finalmente le pincharíamos en Create Badge y crearíamos la insignia. En este caso voy a cancelar, pero no voy a crear ninguna. Y entonces iríamos teniendo aquí nuestro listado de insignias. Si pinchamos en cualquiera de ellas, veremos la descripción, veremos la información y quiénes han recibido esta insignia. Podré ver más información sobre ellos, ¿vale? Sobre cuándo se entregó y a ver qué está pensando, ¿veis? Fijaros toda la información, si ha habido alguna URL que la haya asociado, incluso puede verificar esta insignia. Y si me voy para atrás, a ver, perdón, vale, es que se ha abierto una ventana nueva, se abre una ventana nueva, perdón. Pues bueno, me vuelvo a la ventana original y puedo incluso revocar esa insignia si considero que al final pues no la tenía que obtener. Ahora sí que me voy para atrás. Puedo irme aquí, veis que tenemos un menú de navegación, pues podemos irnos a Gate otra vez, vuelvo al listado de insignias y desde aquí también puedo otorgar la insignia. Pincho en Issue y entonces lo que voy a hacer es emitir esa insignia. ¿A quién? Pues a una cuenta electrónica directamente, escribiendo el correo electrónico o a un conjunto de cuentas, es decir, directamente imaginaros que yo tengo mi listado de alumnos y tengo su correo electrónico y el nombre, sé los que lo han aprobado, entonces lo que hago es pasarlo o a un TXT o a un CSV con una plantilla que me puedo descargar pinchando aquí en Sample Template y entonces directamente me descargo esa plantilla, la relleno y la cargo aquí, con lo cual ya le daría a importar y se me importarían o se emitirían todas esas insignias si voy para atrás. Entonces, bueno, me he ido directamente a la insignia. Estábamos, para que recordéis, estábamos aquí en la insignia y habíamos dado a Issue, ¿vale? Pues eso, pondríamos el recipient email, el bulk issue, es decir, si quiero dar a varios, y luego aquí una información, este sería el correo electrónico que llegaría, pues por ejemplo, ha recibido esta insignia tras su periodo de formación, superando estos criterios, lo que quisiera, y lo interesante, podría añadir evidencias, ¿vale? Evidencias de que ese alumno ha superado esa actividad, esa formación. Aquí el problema es que si quiero añadir evidencias a nivel individual, sí que tendré que ir cargando de uno en uno los alumnos. Pero bueno, en ciertos tipos de formaciones vale la pena dedicar ese tiempo. También otra opción es directamente cargar todos los alumnos y luego ir al listado de alumnos de la insignia y sobre cada uno de ellos irlos abriendo e irle cargando la evidencia. Es otra opción. Voy a cancelar. Si no, daría Issue Batch y ya se daría. Vale, os recuerdo, aquí tenemos volvemos otra vez a la insignia, os recuerdo que desde la información de la insignia, eso era cuando pinchábamos en el listado de la insignia, veíamos el listado de receptores,
podríamos verlo y si pincháramos en cada view de estos podríamos añadirle esa evidencia a cada uno de ellos y desde aquí también podríamos entregar la insignia, sería el mismo paso. Voy a volver a Gate y ahora vamos a ver las otras opciones que nos ofrece. Aquí tenemos el listado. ¿Qué otras opciones nos ofrece? Crear grupos. Yo puedo añadir un grupo, por ejemplo grupo 3, y crear un grupo de alumnos. Aquí pondríamos la descripción, lo que fuera, crearíamos ese grupo y este grupo, pues por ejemplo, pues el grupo de mañana, de mi asignatura. Y entonces ya, con la ventaja que además puedo cargarlo con CSV, es decir, un Excel, pues los tengo el listado de alumnos y directamente los cargo automáticamente. O si ya tengo algunos cargados en la plataforma, también poder escogerlos. Si no, la otra opción tendría que ir poniendo el nombre del miembro y su correo electrónico uno a uno. Por eso tenemos la opción de cargarlo. Y además podemos hacer que este grupo sea privado, por defecto es privado, o hacerlo público para que cualquiera lo pueda ver. Pues me voy para atrás. Así cargaríamos los grupos. Y entonces esos grupos, ¿para qué los vamos a utilizar? Para lo que viene ahora, los itinerarios. Yo puedo crear itinerarios educativos o formativos, a los cuales puedo crearlos simplemente y que cualquier persona que lo vea o que le facilite el enlace pueda ir superando a medida que va obteniendo insignias, pues vaya obteniendo nuevas insignias gracias a estos itinerarios, o puedo asociar grupos de alumnos a estos itinerarios. Un itinerario no es nada más que, por ejemplo, itinerario 1, pues una serie de formaciones, pues aquí pondría la descripción, pues imaginaros, y podríamos añadir la descripción de la URL, si no automáticamente se nos creará una URL por defecto. Creamos el itinerario y el itinerario es eso, es un conjunto, lo más sencillo, de insignias que obtenemos en BatchGR y que automáticamente cuando obtenemos esas insignias se nos genera una de mayor nivel. Imaginaros pues que tenemos la insignia de nivel A1, A2 de inglés, pues automáticamente cuando tenemos esas pues se nos genera una de nivel básico. O tenemos, por ejemplo, tres niveles de... tres insignias asociadas pues a herramientas gráficas y entonces cuando obtenemos hemos superado 3 formaciones sobre herramientas pues Photoshop por ejemplo cualquier herramienta de diseño, cuando tenemos las insignias de todas esas herramientas obtenemos una cuarta insignia automáticamente pues de diseñador gráfico por ejemplo nivel básico. Pues bueno, eso es lo que podemos ir haciendo. ¿Cómo lo haremos? Pues lo que tendremos aquí, bueno, aquí podemos eliminar este itinerario, pues simplemente lo que iríamos haciendo es conectar, le damos a Connect Batch y lo que haríamos es escoger las insignias que tuviéramos. Es recomendable dibujar el itinerario, pensar todas las insignias que vamos a necesitar, crearlas previamente y ya luego aquí las vamos seleccionando. Podemos seleccionar una insignia o varias. Entonces, pues imaginaros pues las 3 insignias que os decía antes y automáticamente cuando las obtenga el alumno obtendrá la insignia final. ¿Cuál sería la insignia final? La tendríamos que añadir aquí. ¿Vale? Entonces la completion batch, pues pincharíamos aquí, escogeríamos la insignia final, ¿vale? Y entonces esa es la que se obtendría según las que nosotros hubiéramos definido aquí. Pero, ¿por qué no he definido todavía las insignias? Porque es que además podemos ramificar esto. Es decir, imaginaros que tenemos muchas competencias, o pues podemos llegar o fijaros, tenemos una asignatura y el itinerario 1 se corresponde a una asignatura. Y esa asignatura tiene una serie de unidades. Pues cada una de esas unidades podemos crear un child, es decir, como una rama. Entonces, puede ser unidad 1 y una descripción, ¿vale? Y ahora puedo llegar y ya a esa unidad 1 ya sí le puedo asignar una insignia, por ejemplo. Luego puedo añadir otro child, es decir, unidad 2 y una descripción, lo que fuera, la crearía e incluso a esa unidad le podría, una vez creada, le podría añadir otra unidad, un hijo, ¿vale? Unidad 2.1, una descripción y la guardaría. Es importante que tengáis en cuenta que cada hijo que tenemos, en el momento que ya sea al nivel básico o a uno de los hijos le añadimos una insignia, ya no podemos tener más hijos. Es decir, la insignia siempre finaliza la rama. Con lo cual, yo en el momento que, fijaros, en este unidad 1, como le hemos asignado una insignia, que podría ser una o varias, ya solo puedo añadirle más insignias. En este caso, la unidad 2, como no le he asignado ninguna insignia, puedo añadir hijos. Y ya en el hijo es donde puedo añadir más hijos o ya finalmente añadir insignias y finalizar. Y con esto tendríamos esa visión global
de los itinerarios y de cómo gestionar insignias con BatchGR.